Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver del libro Los niños construyen su lectoescritura, un enfoque piagetano de Jetta Goldman, el capítulo 2, Desarrollo de la alfabetización psicogénesis de Emilia Ferreiro. Para que tengan una idea, ¿qué es lo que vamos a tratar? Vamos a ver los niveles de lectoescritura basados en la producción de los alumnos que investigó y que teorizó Emilia Ferreiro, a los que llamó hipótesis de lectoescritura. ¿Sí? Comenzamos desglosando principalmente una palabra que van a ver durante todo el capítulo y es la palabra psicogénesis. ¿Qué significa psicoactividad mental? Y génesis significa origen. Por lo tanto, es el origen de la actividad mental en el aprendizaje de la lectoescritura. En el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Sí? Bien. Esta investigación se trata sobre esta psicogénesis de los sistemas de interpretación que los niños construyen, a los que le llama hipótesis. Y más tarde les va a llamar niveles de alfabetización. Bien, entender la representación alfabética del lenguaje, ¿sí? Cómo el niño va construyendo esa representación y esa interpretación del sistema de escritura, ¿sí? Bien, ahora comenzamos con los apartados de este capítulo. Vamos a ir desarrollándolos uno a uno, ¿sí? El primer apartado es aspectos básicos del marco teórico. Recuerden que realizo un resumen con las ideas principales y siempre recomiendo leer el capítulo completo, ¿sí? La primera idea dice lo siguiente: estudio de la actividad de producción en los niños, interés en la interpretación y la evolución del sistema y de los sistemas de ideas que los niños construyen sobre el sistema de escritura como objeto social, desde el punto de vista constructivista en cuanto a la evolución. Es decir, ella se va a centrar en el estudio de la producción, o sea, de lo que hacen los niños, de lo que escriben de los niños, en cuanto a qué, a su evolución e interpretación. Recuerden que cuando hablamos de evolución, ella cita mucho, por eso se llama enfoque piagetiano, a Piaget, ¿sí? Recuerden que él decía que los alumnos debían evolucionar, que debían avanzar en la construcción de aprendizajes, ¿sí? Bien. Y así a su vez, esa representación que hacen de sistemas de ideas de ideas en cuanto al sistema de escritura. Ya van a ver por qué más adelante ella habla de los sistemas de ideas, o sea, cómo el niño va representando esos símbolos que son a su vez un objeto social. ¿Por qué son un objeto social el sistema de escritura? Porque nosotros no vemos objetos en nuestro medio que tengan el nombre, no vemos una silla y el cartel que dice silla. El alumno tiene que construir, tiene que apropiarse, ¿sí?, de esos signos para poder escribir y leer una palabra. Bien. Dentro de este apartado, ella cita a Piaget, y acá es donde empieza a analizar la teoría de Piaget teniendo en cuenta la lectoescritura.
dice así. Yo lo separé como Piaget, porque es cuando empieza a hablar de él. Dice, los niños son sujetos de aprendizaje y sujetos de conocimiento. La escritura, en este caso, es el objeto de conocimiento. Ahora lo voy a explicar. Los niños son sujetos de aprendizaje y sujetos de conocimiento. La escritura es un objeto de conocimiento. Vamos a recordar. Dentro de la teoría de Piaget, él dice lo siguiente. Un sujeto va a construir aprendizaje cuando interacciona con el objeto o medio, ¿sí? A esta interacción que realiza va a construir aprendizaje. Bien, en este caso, ese objeto de conocimiento es el sistema de escritura. Siempre les recomiendo la teoría de Piaget porque se relaciona con un montón de temas en la enseñanza, ¿sí? En los procesos de enseñanza y en los procesos fundamentalmente de aprendizaje. ¿Cómo aprende el niño? Él se sitúa en esa perspectiva. Bien, sigamos. Para el aprendizaje, el sistema de escritura asimila información del medio y genera hipótesis. Bien, lo escribimos, ya lo explico. Para el aprendizaje, eso me pasa por hablar y escribir. Para el aprendizaje, el sistema de escritura asimilan la información del medio y generan hipótesis. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Cuando dice asimilan, también es un concepto de Piaget. Y la asimilación es cuando el alumno, el sujeto, ¿sí?, ingresa información nueva a lo que le llama conocimientos o esquemas nuevos, ¿sí?, conocimientos o esquemas nuevos a su estructura de aprendizaje. Entonces, ¿cómo responde a esta información del medio? Generando hipótesis. Y estas hipótesis son lo que más adelante ella va a llamar niveles de lectoescritura. Cómo el niño va a generar esas hipótesis en respuesta a la asimilación del objeto de conocimiento, que en este caso sería el sistema de escritura. ¿Por qué digo en este caso? Porque la teoría de Piaget se aplica a todos los nuevos conocimientos, ¿sí?, a la construcción del aprendizaje en sí. Bien, continuamos. La búsqueda de coherencia en los niños para construir sistemas interpretativos, es decir, teorías infantiles, le llama ella. El niño, a medida que va aprendiendo, ¿sí?, va creando o construyendo sistemas de representación. Tanto en el sistema de escritura como en todo lo que aprende. Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. El niño, cuando es pequeño, va a conocer lo que es una pelota, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que cuando tiene 1 año, le regalan una pelota roja. Perfecto. Esta pelota tiene una característica. Es redonda, rueda, etc. Por lo tanto, el niño va a tener una representación de que todo lo que sea redondo, ¿sí?, todo lo que ruede, va a ser una pelota. Por lo tanto, a este niño le damos una naranja y va a tender a patearla. Esto es una construcción del medio a la que le llamamos representación.
¿sí? Espero que haya quedado claro el ejemplo, porque es la relación que va a hacer el niño a medida que va aprendiendo esta representación. Lo mismo, el ejemplo que siempre les pongo, que es el banco. Cuando le decimos a una persona, imagínate un banco, tenemos una persona que se va a imaginar el banco donde va a cobrar, ¿sí? Otra persona se va a imaginar un banco metálico de la plaza. Otra persona se va a imaginar el banco de su abuela que es de madera. Bien, esa es la representación que hacemos de un objeto de conocimiento, en este caso, objeto social, que es la escritura, la lectoescritura, ¿sí? Que construye el niño a medida que va evolucionando en su aprendizaje. Bien, último apartado de Piaget y dice lo siguiente: estos sistemas interpretativos, según Piaget, son esquemas asimilatorios que dan sentido a sus experiencias con la escritura. Es decir, ella trabaja el tema de la construcción mucho y del sentido del niño, el aprender a escribir, el aprender a leer, que tenga sentido y no solamente que la docente sea una decodificadora de signos, ¿sí? Acá dice los, acá dibujo un niño y le digo, ¿qué dice? Y el niño, claro, ve el dibujo y va a decir niños, no está construyendo el niño. Diferente si yo hago, por ejemplo, una mesa, mis dibujitos, bien, una mesa, y le digo al niño, a ver, ¿con qué empieza? Mesa. Bueno, ahí el niño está construyendo, porque va a fonetizar, va a decir ma, me, entonces va a probar y va a decir, empieza con me. Acá estoy construyendo, ¿sí? Bien. Continuamos con el próximo apartado. El segundo apartado de este capítulo dice lo siguiente: el desarrollo de la alfabetización como proceso psicogenético. El desarrollo de la, vamos a poner acá apartado, de la alfabetización como proceso psicogenético. Y acá otra vez vemos la palabra psicogenética. La genética es algo con lo que nacemos, ¿sí? Y la psico, la actividad mental. Pero habla de la alfabetización, o sea, cómo vamos a desarrollar este conocimiento. Dice que se basa en la producción de la escritura en los alumnos en cuanto a procesos de construcción. Estos procesos de construcción de la escritura son los siguientes: las intenciones. ¿Qué abarca las intenciones? ¿Por qué aprendo? ¿Por qué tengo que escribir? ¿Por qué tengo que aprender esto? Debemos ponerle al niño un sentido, una motivación al hacer, ¿sí? Debemos escribir para poder escribirle una carta a mamá, a los abuelos. Tenemos que escribir para saber, aprender a leer para saber qué dice, cuándo tenemos que ir a comprar, por ejemplo. Los comentarios. Y acá habla más de la oralidad. Las modificaciones en la escritura. En la escritura. Y la interpretación. Y como vemos, todo esto hacia la construcción del aprendizaje. Y acá es donde ella comienza y distingue
3 niveles. Y acá lo voy a dejar muy claro. ¿Por qué? Ella va a decir lo siguiente, que después se modifica la teoría, sí, pero vamos a ponerlo exactamente como está en este capítulo. Ella dice lo siguiente, primer nivel, vamos a poner el segundo nivel acá, y finalmente el tercer nivel. Dentro de este tercer nivel, ella va a hablar de hipótesis. Ya no son niveles, sino dentro de un nivel va a generar hipótesis. Y escuchen si les es familiar estas hipótesis. En primero, la hipótesis silábica. Es decir, en primer lugar, vamos a poner un 1. En segundo lugar, la hipótesis silábico-alfabética. Y en tercer lugar, vamos a tener la hipótesis alfabética. Ven que luego con el tiempo estos se transforman en niveles. Y asimismo, en el segundo nivel, va a hablar de dos aspectos muy, muy importantes para el aprendizaje de la lectoescritura, a las cuales ella le llama variaciones, que es la cualitativa y la cuantitativa. Bien, ahora vamos a empezar a desarrollar estos niveles y las hipótesis, pero quiero que tengan en cuenta este pequeño cuadro que va a organizar todo lo que sigue, ¿sí? Bien. Entonces, dentro del apartado del desarrollo de la alfabetización como proceso psicogenético tenemos el primer nivel en el cual vamos a ir desarrollando las características que ella nombra, ¿sí? Dice representación gráfica y distingue el dibujo y la escritura. El niño comienza con el dibujo, ¿sí? Imitando conductas. Y luego tiene la representación gráfica que va a construir, que es la escritura. Después tenemos la diferencia entre dibujo y escritura. Es la forma de organización. Ya empezamos a hablar de lo que les decía recién, cualitativa y cuantitativa. Entonces, la diferencia entre escritura y dibujo. ¿Cuál es la forma de organización? ¿Cómo se va a organizar la escritura? Los niños reconocen dos características en la escritura. Reconocen dos características. La primera, formas arbitrarias. ¿Sí? ¿Qué significa forma arbitraria? Que esto es una M y es una M. Entonces no hay otra forma de escribir la M que no sea esta. Es arbitrario, ¿sí? Cerrado. Forma arbitraria, a la cual ella le va a llamar arbitrariedad. Y luego tenemos otra, es que es el orden o linealidad de lineal. O sea, las palabras se escriben de izquierda a derecha hacia allá en nuestro alfabeto, ¿sí? Esto tiene un orden a la hora de escribir o representar.
Bien. ¿Cuáles son los avances de este nivel, del primer nivel? Que yo diga, bueno, el niño ya avanzó, está en el segundo nivel. Vamos a ponerlo aparte. Avances. Primero, considerar la cadena de letras como objetos sustitutos. Es decir, el niño puede mezclar sílabas o mezclar letras y formar diferentes palabras. Considerar las cadenas de letras como objetos sustitutos. Otro avance de este nivel es la distinción entre los modos de representación icónica, que es el dibujo, y no icónica, que es las letras, ¿sí? Distinción, vamos a ponerlo bien sencillo, dibujo y escritura. Pero recuérdense que cuando habla de icónico se refiere a dibujo y no icónico a la escritura. Bien, la relación imagen y escritura es muy importante. El dibujo no puede representar el nombre de un objeto, es otro avance o característica de este nivel, ¿sí? No puedo dibujar un objeto, ¿sí? Cualquier objeto, por ejemplo, un sujeto o un niño, y dice niño. Esto es un dibujo. El niño ya comienza a hacer esta construcción en nuestro primer nivel. Y las condiciones para la escritura que va a nombrar son dos, que ahora las vamos a ver en detalle en el segundo nivel. Segundo nivel de lectoescritura. ¿Cuáles son las características de este segundo nivel? Más importante, las variaciones. Emilia Ferreiro les llama variaciones. ¿Cuáles son? La cuantitativa. Recordamos que cuantitativo viene de contar, de cantidad, ¿sí? Entonces, las primeras hipótesis que se van poniendo a prueba, ponen a prueba la hipótesis del número de letras que está relacionado con aspectos cuantificables del objeto. Ya lo voy a explicar. Relación con aspectos cuantificables. Por ejemplo, si los niños ven un elefante, ¿sí? Vamos a poner que esto es un elefante, ¿sí? Va a decir, su nombre tiene muchas letras, ¿sí? ¿Por qué? Porque es grande, ¿bien? Y si por otro lado ven una hormiga, van a decir, tiene el nombre pequeño, porque es pequeña, ¿sí? En el segundo nivel existe esta relación que hace el niño entre tamaño de un objeto y cantidad de letras. O sea, mayor tamaño, mayor cantidad de letras, menor tamaño, menor cantidad de letras. Y luego entiende otra variación en la cantidad, que es la cantidad mínima. ¿Cuántas letras mínimo tiene que tener una palabra? 3, dice el niño, ¿sí? No menos de 3, si no, no es una palabra. Esta es la primer variación. Acá me equivoqué, ojo acá, porque la cantidad está dentro de esto, de lo cuantitativo, ¿sí? Ojo acá. Dentro de estas variaciones, por otro lado, vamos a tener las cualitativas. ¿Sí? La cualitativa
viene más de las, o sea, esta palabra viene más de las cualidades, ¿sí? ¿Qué cualidades debe tener una palabra para ser palabra? Bien, en primer lugar, el alumno ya posee un repertorio amplio de formas gráficas. El alumno posee un repertorio de formas gráficas, es decir, de letras. Conoce varias letras, por ejemplo, las primeras, la R, la M, todas las vocales, A, E, I, O, U, la P, que son las primeras que se enseñan, ¿sí? En base a este repertorio es cómo va a estar desarrollada esta variación. Si el alumno tiene mayor repertorio, va a poder armar muchas palabras, ¿sí? Si tiene poco repertorio, va a poder armar menos palabras. A su vez, la relación que va a hacer con las sílabas. Por ejemplo, palo, ¿sí? Y cuando la da vuelta dice lo, pa. Pero cuando dice cambia la O, va a formar otra y el niño ya va a poder manejar este aspecto en el segundo nivel, teniendo en cuenta el repertorio que tenga, de cambiar, de sustituir las letras de posición. Bien. Y ahora vamos a ir al tercer nivel, que es muy, muy importante. En el tercer nivel vamos a encontrar, como les decía recién, las hipótesis, a las que más tarde se les va a llamar niveles, ¿sí? Los logros de este desarrollo son el propio nombre y las cadenas escritas. Recuerden que este tercer nivel ya hablamos de fonetización, ¿sí? La fonetización es la relación de la letra o sílaba, perdón, con su sonido. Bien, a esta relación le llamamos fonetización. Entonces, decíamos, estas hipótesis van a ser tres y el logro más importante es el nombre y las cadenas escritas. O sea, ya pueden escribir palabras y ya pueden escribir su nombre. Son los logros cuando termina, ¿verdad? Bien, primera hipótesis es la silábica. ¿A qué se refiere? Control del objetivo de las variaciones de cantidad de letras. O sea, ellos ya tienen control de cantidad de letras. ¿Por qué decimos control? Porque al principio el niño hace, por ejemplo, la pi. Acá dice lápiz, ¿sí? No tiene control. O cuando dice elefante, ¿sí? Va a decir elefante. Entonces dice, bueno, acá dice elefante. Ya en la etapa silábica tiene control de esto. Él sabe cuándo falta una letra o no falta. Comienzan a entender la representación escrita ligada al sistema alfabético, centrada en el sonido, ¿sí? Comprenden la representación escrita ligada al sonido, es decir, fonetización. Y lo más importante, el intento de relación entre el todo y las partes. ¿Qué sería el todo para nosotros? La palabra. ¿Qué serían las partes? La letra. ¿Sí? Ya comienza a entender
por qué cada letra va en un lugar, y si la saco, ¿sí? Ese todo va a cambiar. Entonces, comprensión entre el todo y las partes. Bien. Segunda hipótesis. La hipótesis silábico-alfabética. Alfabética. ¿Cuáles son las características? Algunas letras ocupan el lugar de sílabas, que era lo que decía recién. Escriben la L y dicen acá, dice le. Entonces, letras que ocupan el lugar de sílabas. Otra de las características, esto requiere un nuevo proceso constructivo, o sea, trabajar esta representación como la sílaba y no como una letra es un nuevo proceso de representación. Nuevo proceso. Y finalmente, la tercera hipótesis es la alfabética. En la alfabética, lo más importante es la comprensión de la naturaleza intrínseca del sistema alfabético. Es decir, cada letra representa un sonido. Esto es lo más importante que el niño, es un logro de esta etapa alfabética. Pues si este niño está en la etapa alfabética, cuando ve la letra y dice sí, ¿bien? Entonces, cada letra tiene un sonido propio. Bien, no estoy hablando de sílabas. Y finalmente, no poseen dominio ortográfico. Recuerden que el dominio ortográfico se va construyendo, no dominio ortográfico. ¿Por qué se va construyendo? Porque es un aprendizaje memorístico, saber cómo se van escribiendo las palabras. El último apartado es el de implicaciones pedagógicas, que se las voy a explicar y no escribir, ya que si bien son importantes, me parece mejor. Dice, el conocimiento de la evolución psicológica del sistema de escritura es esencial para evaluar el avance de los niños. O sea, conocer cómo aprende un niño va a facilitar la forma en enseñarle, ¿verdad? En manejar los objetos, o sea, el objeto de conocimiento, en este caso, los sistemas de escritura, para que el niño se apropie, pero conociendo cómo evoluciona, cómo aprende él. Desde el desarrollo psicogenético a la construcción de esquemas de asimilación, cómo asimila esos nuevos conocimientos. Los niños aprenden en situaciones sociales, esto es muy importante, y entra dentro de las teorías socioconstructivistas de Vygotsky, donde dice que el aprendizaje es una interacción social. Dice, todos son capaces de leer y escribir, respetando el tiempo y el desarrollo evolutivo. Esto es muy importante. Si tenemos 20 niños, no podemos pretender que los 20 niños entren en el mismo nivel o hipótesis de aprendizaje. Debemos respetar la construcción de cada niño. Muchas veces, a principio de año, hay niños que van más atrás. Y resulta que después de las vacaciones, esos niños avanzan quizás en 2 semanas y no entendemos ni por qué, porque esos son tiempos, debemos respetarlos. Y finalmente dice, reflexionar cómo concebimos el objeto de conocimiento, como algo memorístico, es decir, la escritura es algo memorístico que sí o sí el niño tiene que repetir para aprender, o es una construcción y asimilación. Bien, y acá nos presenta los dos polos del aprendizaje que también trabaja la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Les recomiendo Vygotsky y Ausubel del canal, que está la teoría completa. Un aprendizaje memorístico es repetitivo, por lo tanto, a través del tiempo se va a olvidar si no es algo que utilicemos en forma continua.
Si trabajamos la construcción del sistema de escritura, ¿sí? O sea, ese objeto de conocimiento, en forma que el niño la relacione y la construya, va a ser más fructífero a lo largo el aprendizaje, además de que va a tener un sentido. Bien, si te sirvió y te gustó, comparte, regálame un me gusta. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios o necesitas alguna otra explicación. Muchas gracias.